Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un café entre sesiones para hablar sobre sexualidad. Vamos a abrir melón y vamos a tratar un poco cuáles son las problemáticas que más vemos en consulta y quizás a haceros unas recomendaciones que os puedan venir bien. Así que un día más, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a un café entre sesiones. Estoy aquí con mis compañeras Ana Belén, Mari y Vanessa. Y vamos a hablar sobre sexualidad. Un tema que creo que nos interesa a todos bastante. Es un área de la vida que cuando se ve afectada pues nos marca mucho. Nos afecta directamente en nuestra autoestima, en nuestra salud general. Y hemos creído que era un tema importante para traerlo aquí y comentar un poco pues todas las cosas que sabemos que le preocupan a la gente. Pero antes de empezar, vamos a empezar con una pregunta que nos hacía Juan respecto al podcast, el episodio que tuvimos sobre miedos y fobias. Juan nos preguntaba que había superado una adicción y que ahora está pasando por una etapa mala y que le da miedo recaer. ¿Qué le podríamos decir a Juan? Aunque obviamente quien supera todo esto muchas veces es con ayuda y saben cuáles son las etapas, los procesos. ¿Qué podríamos decirle que ayude a Juan en este punto? Yo creo que como para empezar, que luego si queréis comentéis más cositas, pero ya que el podcast era sobre miedo, pues un poco validar ese miedo, ¿no? Al final las emociones todas tienen una función o te dan una información. El miedo, si tú has superado una etapa, una enfermedad o en este caso una adicción, es normal que tengas miedo porque entiendo que fue una situación desagradable y esa emoción te está diciendo, ¿no? Esa atención, esa alerta a algo que es dañino. O sea, un miedo siempre te informa de que hay algo dañino o que tú estás interpretando algo como dañino para ti, o sea que validar y entender que está bien. Y que también el miedo, ¿no?, puede ayudar justamente a protegerte, ¿no? No ir a contextos, ¿no?, donde se vaya a consumir alcohol, si es alcohol. Dice simplemente adicción, pero bueno, en realidad vale para cualquier cosa. Que el miedo es una emoción que nos alerta de que algo no termina de estar en su sitio, que despierta unas necesidades, y el estrés pues es un factor precipitante del consumo también. Entonces la pregunta pues está estupenda porque seguro que hay más personas que pueden haber pasado por este punto. El manejo del estrés en sí mismo pues requiere muchas veces también acompañamiento, ¿no?, terapéutico, psicológico. No siempre es necesario, pero yo diría aquí, por dar algún a lo mejor tip rápido, que quizás es esencial saber cuáles son los factores predisponentes, es decir, cuáles son los factores que están influyendo en ese estrés, ya sean contextuales, ya sea de la forma que sea, poder identificarlo para generar un poco el cómo, ¿no?, qué proceso voy a seguir para intentar reducir, modificar, atenuar ese factor que me está afectando. Y también una alternativa. Si está pasando una mala época, aparte de enviar a recaer y demás, que vea que le está provocando, ¿no?, en ese momento esa mala época para prevenir también las posibles recaídas. Aunque se sabe que las recaídas forman parte del proceso, pero ver qué está pasando en esa mala época. Sé que ha tenido una ruptura amorosa o lo han despedido del trabajo, no sé, me lo estoy inventando, pero preguntar desde el foco para ver, porque al final es su recurso de regulación. Sí, que quizás está como desplazando, ¿no?, ese estrés que está en una esfera justamente a la adicción, ¿no? Que recuerde también los progresos que ha hecho en ese proceso, ¿no? Tengo miedo a vivir esto, pero ¿qué te llevó a vivir eso? Y si dice que ha sido, o sea, que ha tenido una recuperación, ya no eres esa misma persona. Que recordarse, ¿no?, qué otras herramientas tienes ahora que no tenías antes, qué tipo de apoyos tienes que antes o no tenías o no veías. Que confíe en los logros que has conseguido. Claro. Que confíe en más que confíes, que te lo recuerdes, que se lo diga de alguna manera. Y que también, que si tiene miedo, también tiene deseo de seguir así y estar bien, ¿no? No, son muchas cositas. Es verdad que es difícil abarcarlo todo y bueno, pues para eso estamos también los profesionales, un poco para ayudar cuando se requiera. Antes de seguir, si os está gustando este contenido sobre salud mental y psiquiatría, danos me gusta o suscríbete a nuestro canal. Vamos con nuestro tema de hoy,
sexualidad. Hay muchos mitos en torno a esto y recuerdo que en el podcast de adolescencia, no sé si recordáis que nos quedamos ahí un poco cuando dijimos sobre primeras veces, ¿no? Las primeras veces de la adolescencia, todo eso que viene, nos miramos así todas un poco, nos quedamos en silencio, pero todas sabíamos que grabaríamos este podcast y queríamos hablar de eso, ¿no? De esas primeras veces porque... empezamos ahí, la sexualidad no empieza ahí, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos y pasamos por distintas fases, pero la explosión de la sexualidad llega en ese momento en el que aparecen los caracteres sexuales secundarios en torno a los 10, 11, 12 años y es en ese momento cuando viene lo que llamamos muchas veces esa explosión hormonal. Empiezan a aparecer muchas cuestiones en torno a esto y aquí es donde vienen las preguntas, los mitos, los miedos de los adolescentes, de los padres, pero este podcast no es para adolescentes solamente, ¿no? Este podcast es para todo el mundo que le pueda interesar el tema de la sexualidad. Hablando sobre un poco los mitos que hay en torno a esto, de las primeras veces, comentábamos que a la gente le sigue asustando mucho esa primera vez, porque la primera vez tiene una connotación, antes se le llamaba, y a veces se le sigue llamando virginidad, ¿no? Como el perder la virginidad, siempre asociado a esa primera penetración. Y aquí yo creo que nos van a capar, pero tela, ¿eh? Ya aviso, pero bueno, es mejor que hablemos desde la honestidad y que llegue el mensaje correctamente. Muchas veces se habla de esa primera vez como esa vez que se tiene penetración, pero la sexualidad empieza mucho antes y la sexualidad abarca múltiples prácticas. Abarca caricia, abarca besos, abarca petting, abarca masturbación, abarca sexo con penetración, sin penetración. Entonces, no existe ese único momento en el que podemos decir que se inicia o que hay una ruptura de un antes y un después. No existe eso ya sabemos que la sexualidad es un flujo que nos acompaña desde siempre, pero se tiene siempre en mente como este primer hito de tener relaciones sexuales con penetración, ¿vale? A mí me gusta llamarlo así en consulta cuando hago educación sexual para diferenciar, porque si no parece que si no tienes penetración no estás teniendo relaciones sexuales y esto no es verdad. Y aquí voy a meter el primer mito, que es que si no tengo relaciones sexuales con penetración o si no tengo penetración parece que no puedo disfrutar. Pues bueno, en el caso tanto de hombre como de mujer puede ser, o sea, no es que pueda ser, es interesante la penetración porque tiene muchas connotaciones propias de lo que es el sexo en pareja, ¿vale? Pero cuando hablamos del disfrute, la mujer disfruta mucho más en líneas generales con estimulación del clítoris y con otro tipo de estimulaciones. Esto no significa que no disfrute con la penetración porque, como digo, no solamente esas terminaciones nerviosas que existen en la vagina, etcétera, sino que también tiene una connotación de intimidad con la pareja, de unirse en ese momento, ¿no? Pero no es lo único y viene ese mito como que si no hacemos esto parece que no somos nada, parece que no tenemos una relación o parece que no tenemos relaciones sexuales. Y al final las relaciones sexuales, el mensaje que yo quiero transmitir es que tienen muchas formas diferentes de disfrutarse y que además en concreto la mujer no disfruta solamente con relaciones con penetración y que de hecho no es lo más común. Disfrutan mediante otras muchas cosas. Y además meto aquí el tip de que, bueno, un poco la reseña de que la mujer podemos decir que es multiorgásmica por naturaleza. Pero el hombre no, el hombre tiene su periodo refractario en el que tarda un tiempo en volver a experimentar una nueva fase de la respuesta sexual. Y quizá aquí también podemos meter, ¿no?, el porcentaje, ¿no?, de cuántas mujeres, ¿no?, disfrutan solamente con la penetración, ¿no? Sí, es bajito, en realidad es en torno a un 25, un 30%, que aunque sea una actividad que puede ser placentera, que ojo, también puede ser dolorosa, lo que es el propio disfrute solo, exclusivo con la penetración o el mito de tenemos que llegar juntos, si no llegamos juntos parece que no nos queremos, que no es suficientemente importante o interesante, pues también es así, ¿no? Es un mito. No significa que no pueda pasar, no significa que no sea deseable,
pero de hecho el coste que me han comentado muchas parejas que tiene a nivel de intentar que eso sea al mismo tiempo como si fuera el sumum, ¿no? Lo que hemos visto en las películas, lo que nos han contado, lo que hemos leído. Sí, como un éxtasis, ¿no? Como un éxtasis, en realidad no es así. Porque de hecho la mujer hasta que llegue ese momento puede haber tenido 10 orgasmos antes. Entonces hago una pausa, explico las fases de la respuesta sexual un poquito. Os dejamos por aquí también un gráfico y creo que seguramente tenemos algún artículo en la web para que podáis bichear por ahí. Bueno, las fases de la respuesta sexual son a nivel biológico, por qué etapas pasamos desde que se inicia un estímulo sexual. Entonces, ese estímulo sexual se inicia con una fase de deseo de excitación, según el autor, aquí cada uno opina un poco de forma diferente. Desde que aparece un estímulo sexual, que puede ser imaginario, visual, auditivo, físico o no físico, desde que aparece ese momento se inicia una fase de excitación que es diferente en el hombre que en la mujer. Después de esa fase de excitación, que aquí pues hablamos de erección, hablamos de lubricación, hablamos de cambio de color en los pezones, por ejemplo. Hablamos de todos estos cambios físicos que se producen, llega una fase de meseta, que es la fase previa a alcanzar el orgasmo, que podemos decir que es esa explosión de placer, que bueno, que sobre el orgasmo habría que hacer un episodio entero, pero bueno, esa fase que es diferente, que se percibe como el momento en el que toda esa tensión que se ha ido acumulando a través de las fases de la respuesta sexual, llega un momento que explota y se elimina esa tensión, ¿vale? Y entonces empezamos ese periodo de recuperación, ¿vale? En el hombre además existe un periodo después que se llama periodo refractario y que es el tiempo que vuelve a tardar, o sea que tarda en volver a tener una nueva respuesta sexual. Aquí, momento de paréntesis. De paréntesis, ¿vale? Entonces, bueno, comentando un poco esto, es verdad que a la gente le preocupa bastante el tema del deseo, ¿no? Sobre la intención de cómo el deseo va desapareciendo en una relación de pareja y de no trabajarlo. No sé qué opináis respecto a esto. El tema de cuando una pareja nos cuenta en consulta, por ejemplo, que no saben por qué tienen que trabajar De hecho, el deseo. Hay otro mito que es el mito de la espontaneidad sexual, que quiere decir esto que está diciendo Raquel, que el deseo siempre tiene que estar, que es continuo y que es constante, y muchas veces en relaciones de pareja que llevan muchos años juntos se sabe que esto pues, en algunas etapas de la relación puede bajar de intensidad. Y no por ello es alarmante. Muchas veces pues, la pareja se puede alarmar de que si no siento ese deseo tan espontáneo y tan intenso como al principio, quizás ya no quiero a mi pareja o quizás no. Y esto genera presión porque no se debe solo a esa causa. Y de hecho en terapia de pareja se trabaja, incluso se pauta, se habla de erotización, de cómo llegar a esa erotización, de pautar el momento íntimo, porque muchas veces con las tareas del hogar, los hijos, todo lo que tenemos que hacer durante el día, no existe ya ese momento, no tenemos ese espacio. Entonces muchas veces se les dice a los pacientes que trabajen, ¿no? ese espacio de intimidad, porque lo perciben como algo que tienen que hacer como muy forzado, pero es que es necesario. Claro. Sí, y que van un poco con la idea, ¿no? De que todo fluya y nada influye, ¿no? Y todo influye. Exactamente. Sí, como parece que si buscamos ese momento somos menos o va peor la relación, ojo, qué pena que antes que surgía solo, ahora haya que buscar ese momento. No te preocupes. Hay muchos autores que hablan sobre esto. Recuerdo uno en concreto que decía que cuando tú vas a jugar al pádel no te llevas la raqueta, o sea, tú no vas con tu raqueta de pádel a toda hora al trabajo y te la llevas a todos sitios por si acaso en algún momento resulta que puedes sacar la raqueta, ¿no? O sea, tú acuerdas un momento para ir a jugar al pádel, para tener tu ocio, para quedar con tus amigos, haces todo eso y no guardas un momento para la intimidad con tu pareja. Y esto es importante también, yo creo, porque la gente confunde mucho tener sexo con intimidad, que a veces van unidos, sí, de acuerdo, pero
la intimidad en pareja es súper necesaria. El poder tener ese momento de acariciarse, de estar desnudo si se quiere, de poder tener sexo, de poder tener caricias, masajes. Y yo diría que es un poco el buscar ese momento de forma consciente, porque si no parece que no se le da importancia, ¿no? Como ya no surge de forma espontánea, y no surge de forma espontánea debido a muchos factores, pues debido al factor del tiempo que se ha pasado con la pareja, debido a los factores estresantes, debido a la rutina, debido a problemas físicos, debido a problemas médicos, es decir, hay muchas razones por las que el deseo puede disminuir. Y que no es que o se tiene o no se tiene, ¿no? No es como dicotómico, sino que pues, por X circunstancias puede haber disminuido, puede ser algo temporal, un periodo, una etapa, o puede ser necesario el poder programarlo, poder tenerlo más en cuenta, ir despertando, ¿no? Esa erotización que decía Mari, porque eso precisamente es lo que va desembocando, lo que al final ese deseo vaya despertándose. Si tú no tienes eso presente, si no lo traes a tu mente, si no sabes que sigue estando ahí de alguna manera, si no hay una atención a esa conducta, si no hay, pues no sé, un contacto también físico, pues al final voy deseando menos, como hay menos deseo, hay menos práctica y al final pues como que eso termina ahí en una... Sin atribuirlo quizás a uno mismo, es decir, si ya no tengo deseo con mi pareja y mi pareja no tiene deseo hacia mí, es porque pues, no le gusto físicamente, o porque no me quiere, o porque tendemos a atribuirnos a nosotros mismos, y puede ser quizás el contexto simplemente, que no es el momento, no estamos buscando el momento activamente, creemos que esto es algo que tiene que surgir de repente, y se me ocurre un caso de una pareja que decía uno de los miembros que para esa persona el sexo, el momento íntimo, se tenía que trabajar desde por la mañana. Si iba a ser por la noche, que tenía que trabajarse desde por la mañana, que no era, venga, esta noche quedamos una hora para tener un momento íntimo, sino que ya por la mañana, en este caso él, pues tenía que ir iniciando por una notita o un mensaje, alguna cosa para llegar a ese momento. Pero esto es importante porque ya no es solo desde por la mañana, es todo el tiempo. Sí. Claro, porque al final las relaciones de pareja funcionan mucho así. Es verdad que en las fases que hemos explicado el hombre tiende a ser más lineal, más estímulo-respuesta, aunque median muchos procesos también emocionales y psicológicos en ello, por supuesto. Pero en la mujer hay muchos factores. Este es el modelo de Basson, ¿os acordáis? En el modelo de Basson pues se explica un poco esto, cómo el deseo de la mujer se activa según diferentes situaciones y luego su respuesta sexual de excitación pues puede aparecer igual. Entonces, claro, sabiendo que respondemos de forma diferente también, sabemos que en general, tanto para uno como para otro, es importante el trabajar la intimidad, la erotización, pero en todos los momentos, no solamente ese ratito de antes, no es solamente por la mañana, sino el hacer sentir cómoda a la otra persona, porque muchas veces se tiende a desvincular, ¿no? ¿Qué tendrá que ver que hayamos discutido con tener sexo? Bueno, es que a lo mejor todo eso está activando un proceso emocional. En ese proceso emocional es un proceso de alerta. Ojo, el cerebro cuando hay una discusión lo recibe como una alerta de qué está pasando aquí. Si tú estás en alerta y mantienes relaciones sexuales, por ejemplo, para disminuir esa sensación, estás haciendo una asociación un poco complicada. Entonces, es mejor solucionar el problema que sea de una forma, comunicación, etcétera, poner de alguna forma remediar y luego poder encontrar ese momento de intimidad, pero si antes no se ha solucionado, si antes no se ha hablado, si no se ha erotizado, pues va a ser difícil. Y luego también que es importante, ¿no? Porque en el cerebro tanto, ¿no?, el área emocional y el área sexual van muy juntas y lo más probable, claro, en un momento de intimidad en el cual estás manteniendo relaciones, ¿no?, se te despiertan emociones muy profundas, ¿no? Y ahí ya como que perdemos el control. Y sobre todo la comunicación, pero también hay que hablar de sexo, ¿no? Hay también otro mito de, bueno, como es mi pareja, tiene que saber lo que a mí me gusta.
¿no? Como el mito creo que era el error del adivino, se llamaba, ¿no? Sí. Como, pero ¿por qué no sabe lo que quiero? ¿Por qué no sabe lo que me gusta? ¿O por qué Si no- tengo que pedirlo, ya Si no tengo es que válido. pedirlo ya no es válido. Mm. Eso, la comunicación, fomentar la comunicación en lo que tú dices, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que necesitamos para llegar a ese momento, que en el caso del ejemplo que he puesto antes de la pareja, era que ella necesitaba una intimidad emocional fuerte para llegar a ese momento y él quizás, en este ejemplo concreto, no necesitaba ese preámbulo. O sea, ella lo veía durante el día, pero quizás lo estaba reclamando durante toda la relación, ¿no? A lo mejor esa es la parte que hemos dicho. Y a él no lo necesitaba, pero bueno, son necesidades diferentes, no que una sea mejor que la otra, pero con la comunicación todo esto, pues de alguna manera se trabaja. Sí, bueno, y lo que estabas diciendo tú, que es que al final es muy importante poder no solo comunicar, sino entender que somos diferentes y que el otro no nos va a leer la mente. Que si yo no digo, no explico lo que quiero y lo que deseo, a todos los niveles, la otra persona no tiene por qué leerme la mente. La otra persona está en su mente pensando en sus propias cosas. Yo cuando me viene algo así a consulta, primero también hago un trabajo de qué me está haciendo al comunicarlo, ¿no? Saber por qué no lo hago. Primero identificar Claro. lo que... Y luego también también se ve en consulta cuando viene una pareja y ese choque que puede haber de ahora te digo que esto no me gusta, cuánto tiempo ha pasado que nos ha estado diciendo, entonces es un choque para los dos. Uno porque de repente lo dice y el otro porque, claro, tú ponte a hacer un recuerdo de cosas que tú has vivido, que pensabas que o sea, tu lectura era que era positivo, que había un disfrute, que tal, resulta que te dice la otra persona que no. Tus recuerdos de alguna manera se reinterpretan, Se ¿no? reinterpretan. Incluso puedes tener la sensación de que me han mentido, ¿no? Como una sensación como de estafa. Pero de ahí esa luego- parte de entender, vale, voy a entender por qué no me lo ha dicho, por qué que no he visto yo, porque también si estamos hablando de sexualidad, hay también señales, ¿no? Lo que tú hablabas de el momento en el que estás viendo que esa persona, pues, no sé, o lo que dices de pezones, o lo que decías hay otras señales que también te van informando de la atención que tú tienes que tener respecto al disfrute de la otra persona. Como que te tienes que responsabilizar de tu placer Ujú. en cuanto a solicitar, pedir o agradecer o señalar lo que sí te gusta, pero también te tienes que responsabilizar de atender a la otra persona como lo está. Muchas veces escucho en sesión, que es algo básico, pero lo he escuchado, el es que dentro del momento sexual, momento íntimo, el comunicar ahí parece que le corto el rollo a la otra persona, si le digo que no me gusta de esta forma, pero quizás yo a veces le digo que quizás esa conversación se puede tener fuera de la relación sexual, en una conversación abierta, en la que se exprese todo sin que la otra persona se sienta juzgada o que lo está haciendo mal. Pero bueno. O cómo se está haciendo. O sea, si te supone que se te ha cortado el rollo, ¿cómo se está diciendo? Porque se puede decir de una manera que incluso añada juego o añada placer, o con qué se está comparando. Si lo comparo con esas películas que de repente, ¿no? Es todo mágico y todo fluye y todo estupendo, no hay ningún corte, no hay un uso de ningún tipo de medio, no se ve nada de... Claro, si lo estás comparando con esa idealización, que yo te diga, pues esto sí, esto no, fíjate. Claro, pero eso se enlaza justo, ¿no? Con otra distorsión, ¿no? Que es la del sexo y la de la pornografía. No sé qué pensáis de este tema. Menudo tema. Pero en pareja... En pareja, claro. A ver, Ahí, ¿no? En los roles, ¿no? La diferencia de los roles, ¿no? El hombre dominante, la mujer más sumisa, o dependiendo, ¿no? claro, al final el no porque se llama, ¿no? Ujú. Es una forma de conseguir esa excitación como tal, ¿no? Vamos a decir que es una mera herramienta. Obviamente tiene detrás pues todo un proceso ético y de diferenciación de roles y de cómo se ejerce el poder, el control, muchas veces del hombre sobre la mujer, a veces a la inversa. Creo que es un tema bastante controvertido. Para hablarlo así a la ligera, creo que puede llevar a malinterpretaciones, pero bueno, aparte de lo que es la propia adicción que puede provocarse con esta visualización, aquí sí que podemos parar un poquito y hablar de ello, porque es cierto que vemos cada vez más en consulta gente con adicción al porno.
Y fuera de si está bien o está mal, nosotros sabéis que como profesionales no nos metemos en la moralidad o en el juicio, no es nuestra función aquí, no nos pone la toga a nadie, nosotros estamos para ayudar a la persona que tenemos delante. Y cuando llega cualquier persona con cualquier problemática, nuestra función es desde el no juicio intentar acompañarla a que calme el problema que está provocando esa sintomatología. Entonces, cuando tenemos una persona que acude por esto a consulta, pues les está generando mucho sufrimiento, les quita mucho tiempo de vida, les influye a la hora de elegir pareja, a la hora de tener sexo con su pareja. No es la visualización, hablo de la visualización con la frecuencia, con la intensidad. Hay personas, yo he llegado a tener pacientes en consulta que veían durante horas porno al día, y que claro, al final el estar expuesto continuamente a esa dopamina llega un momento que por supuesto ya no provoca esa respuesta dopaminérgica. Y ya no produce placer, solamente se queda la adicción, que esto en realidad es lo que sucede con cualquier sustancia. Llega un momento que ya no es suficiente, se genera tolerancia y necesitan más, y llega un momento que además es que más no es suficiente. Los síntomas o las consecuencias que provoca ese consumo son peores de lo que pueda ser ese momento de dopamina, pero ya hay una adicción, ya el cerebro asocia una cosa con otra y es muy difícil quitarlo. No sé ¿qué opináis respecto? Sí, al hilo de esto, ¿no? Es muy importante también la educación sexual, ¿no? Y por eso también las campañas que se dan, ¿no? Durante la adolescencia, en los institutos. Sí, bueno, de hecho tenemos en el canal también, lo hice hace un montón de tiempo, un curso de educación sexual que os animamos a echarle un vistazo también. Era el curso que yo iba a dar a los institutos antes y bueno, completo en el sentido de recorrer un poco el tema de la sexualidad. Súper importante estar informado y de entender también que el porno son actores que están haciendo una película, ¿vale? O sea, nosotros no es vemos... una simulación, ¿no? Es una simulación. O sea, No, ni siquiera, porque es ficción. O sea, Sí, simulaciones y eso que ocurre en el día a día o en la sexualidad habitual de la gente, pero es ficción. O sea, Claro. No vamos a meternos en ese papel de controversia en los posts, pero sí que sacamos de ahí, según el uso que se haga, mitos también, ¿no? Porque fijaros, ahí no se ve la complejidad de la sexualidad masculina, que se sabe que hay pues, problemas de sexualidad en el hombre también, y ahí no se ve una disfunción eréctil, no se ve una eyaculación precoz, no se ve todo eso. Se ve a la mujer también siempre disfrutando Siempre desde el primer disfrutando. momento, todo le gusta, todo le encanta. La penetración a veces directa. los tiempos, todo. Entonces, claro, se puede absorber, se puede utilizar como un medio para erotizar, y si se usa bien, está bien, pero quizás podemos absorber ciertos mitos que luego los extrapolamos a nuestras relaciones sexuales con nuestra pareja. Y ya no cuando existe pareja que eres adulto, que quizás lo puedes vivir de una forma un poco diferente porque ya tienes un recorrido, ya tienes una ética, ya sabes lo que te gusta y lo que no, lo que le puede gustar a otras personas y lo que no. En la adolescencia, por ejemplo, un poco a raíz de lo que hablábamos antes, es especialmente complicado porque además se ven expuestos desde muy pequeños al no porque les saltan anuncios, porque les saltan cosas y aunque no son conscientes cuando son pequeñitos de lo que les está saltando, simplemente lo ven, llega un momento que lo normalizan y cuando se ven expuestos ya de forma consciente a ellos, si es que quieren, de hecho hay estadísticas, la verdad es que no recuerdo la estadística, pero era muy alta, era más de un 60% de los adolescentes que consumían no. Entonces, claro, si hay un consumo inconsciente y luego eso se normaliza y además se piensa, bueno, te da ese chute de dopamina en esa explosión hormonal o como adulto, no importa, y se piensa que es real esas relaciones sexuales que se tienen, luego lo puedes llegar a extrapolar, te puede afectar, si ya no es como lo que yo estoy acostumbrado a ver, ya no me excita, eso yo lo he visto mucho en consulta. Ya es que yo estoy acostumbrado a ver unas cosas o a hacer cierto tipo de cosas que no hago con mi pareja. Este tema es muy complicado, o sea que no se puede hablar así muy a la ligera y hay que tener cuidado con él, porque al final afecta mucho a la gente, ¿no? O sea, todos los temas que tocamos son muy sensibles. Es un tema muy sensible, pero es verdad que es necesario hablar de ello y explicar
que lo que sucede ahí es una película, son actores actuando. Otra cosa es que estén teniendo relaciones sexuales, sí, ok, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero esas relaciones sexuales no son las que se producen o las que deben de producirse o no de esa forma cuando estás con otras personas. En un contexto real, ¿no? Y también entender que dependiendo del ciclo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, según en qué parte del ciclo, pues te puede atraer un tipo de no por u otro, ¿no? Y aunque te atraiga y llegue al orgasmo, no puedes querer implementarlo en tu día a día, ¿no? Hacer una separación, ¿no? Entre lo que ves, lo que te gusta y lo que haces, ¿no? Efectivamente. Ahí vamos por la línea de esto, ¿no? Como me gusta en el corto plazo, como algo que despierta mis sentidos, parece que es algo que tengo que tener y no necesariamente. Es decir, una cosa te puede llamar la atención, te puede gustar, incluso puede no estar bien, y eso no significa que pueda ser algo que tú puedas usar o ejercer o utilizar en tus relaciones sexuales. Eso creo que es un mensaje importante. Y antes, cuando estaba comentando Raquel la fase de la respuesta sexual, cuando has dicho lo de los mitos, se entiende que tenemos que llegar al orgasmo a la misma vez, todas estas cosas que ha ido mencionando, a mí se me llega en la mente la palabra depresión, ¿no? La presión que quizás se puede ejercer de uno a otro o uno mismo, ¿no? Tengo que, por ejemplo, pues, durar mucho. Tengo que durar mucho porque se entiende que la penetración es importante y que tiene que durar mucho tiempo. Entonces, imaginaros lo que puede provocarnos a nivel psicológico esto que pensáis vosotras, que esto, ¿a dónde puede llegar esta presión? Pues puede llegar incluso a no funcionar, ¿no? Sí, al final se toma con esa presión, ¿no? Y al hilo de lo que estás diciendo, Mari, a mí me viene también la presión justamente desde el punto de vista de la chica, ¿no? Llevamos no sé cuánto tiempo sin tener relaciones, no tengo líbido, no tengo ganas, ¿qué me pasa, no? Pero que volvemos al mismo punto de antes, es que no vienen solamente de un solo factor. Es que la pérdida de deseo sexual se debe a múltiples factores y hay que individualizar y ver exactamente por qué o de dónde se está produciendo. A veces puede ser por factores biológicos, a veces puede ser por factores médicos y otras veces puede ser simplemente por que la propia relación, claro, está sufriendo una etapa o el contexto. Entonces primero hay que identificar cuáles son los factores que están influyendo. Hay que diferenciar entre sexo e intimidad, que aunque a veces vayan juntos no son lo mismo. Hay que trabajar sobre ese momento de intimidad y luego ya en ese momento de intimidad es como un embudo, ¿no? En ese momento de intimidad hay diferentes prácticas sexuales y dentro de eso, cuando tenemos relaciones, se puede tener penetración. Y cuando se tiene penetración, no tiene por qué durar una hora, no tiene por qué durar media hora. Es que es una práctica sexual más y como hemos dicho, no es con la que más disfruta tampoco la mujer. No es que no sea importante, claro que es importante, pero puede no serlo también. O sea, lo que yo quiero transmitir es que cada persona lo puede recibir diferente. Y que ahí lo que importa es que para las dos personas, sexo tenemos por varias razones. Tenemos como objetivo de reproducción y tenemos como objetivo de placer. Y todo lo que se salga de ahí, si estamos teniendo relaciones, bueno, y de unión, ¿no? Con la pareja o con las personas, alimentar otro tipo de, en fin, que sigue muchos otros objetivos más pequeños, pero que la realidad es que si estamos manteniendo relaciones sexuales es con la finalidad, entre otras, de obtener placer. Entonces, ese placer tenemos que buscarlo donde cada uno lo encuentra, siempre desde el respeto, por supuesto. Y creo que es importante entender que, menudo rollo, para responder a la pregunta, que te estoy soltando, que al final si tú estás teniendo relaciones sexuales no tiene que durar una hora ni media hora, tiene que ser simplemente placentero y no siempre va a ser de la misma forma, incluso puede ser placentero sin llegar al orgasmo o puede ser placentero con masturbación y que no haya penetración y la penetración no tiene por qué durar X tiempo. Entonces yo creo que son muchas pequeñas cosas, como habéis visto, que no es una respuesta única. Hay que individualizarlo. Pero no hay que meterse en la presión de hay que durar mucho, ¿no? Porque no por eso va
O hay que tener penetración. O hay que tener penetración, penetración. que no Pues- por eso va a ser más placentero, de hecho es lo que tenemos muchas veces en consulta. Yo, esta presión, como la veo muchas veces en consulta, es desde el hombre con esa responsabilidad de que es el que da que tiene que dar el que tiene que dar ese placer. Y por otro lado la presión pues más estética, ¿no? de la mujer, cuántas veces no se cuestionan, porque a lo mejor el hombre está teniendo estrés, porque hay problemas en la pareja, por otros factores que has dicho, que hay que individualizar y cada uno puede ser por un motivo, pero yo ya lo asumo a pues o no estoy igual físicamente o no sé, como que el problema sea yo, ya no te gusto, ¿no? O sea, como que hay como dos vertientes de presión. Sí, Y no solo eso, sino que, y ya ligándolo un poco con los problemas que más vemos en consulta, que ahora los comentaremos, muchas veces el hombre se mete una presión sobre sí de que tiene que cumplir. Tengo que dar la talla, yo Tengo que no rendir. puedo fallar, tengo que rendir. Y eso es lo que luego acaba provocando otro tipo de problemas, disfunción eréctil, esa presión de tengo que hacer que la otra persona llegue. Y luego es más, no solamente que él se responsabilice, sino que a lo mejor la pareja, hombre o mujer, está también cargando la responsabilidad de su placer sobre la otra persona. No es que como no puede penetrar, Yo eso lo he tenido en consulta, ¿no? Sí. Después ya de haber roto una pareja, vi un hombre con... No hablo de un caso concreto porque puede ser, o sea, Pasa viene muchas de veces, manera sí. repetida. Y empezamos a indagar de dónde viene esa presión o de dónde viene esa idea de que tú seas el responsable, de que tú tengas que hacer y tú tengas que dar la talla y tengas que... Y a lo mejor viene de mensajes de parejas que se han tenido, más cosas que tú has visto en la ficción, más cosas que se han contado, que tampoco se cuentan en las realidades entre amigos, pues a veces pensemos que sí, y un poco viene de ahí. Todo lo que empiece tengo que en el sexo, creo que es una presión que nos metemos y quizás es lo que ha dicho Raquel, que es para disfrutar, no es una obligación, no es un deber. Y bueno, creo que esto lo salva un poco la comunicación. Es decir, lo que nos preocupa, lo que pues nuestras inseguridades, oye mira, siento que esto que está pasando a lo mejor es por mí, y comunicarlo abiertamente, que la pareja calme, ¿no? esa parte, creo que también ayuda. luego también es algo intrínseco, es algo biológico, es una necesidad fisiológica. Entonces, ¿qué pasa? Que un poco como lo que decíamos también en el otro episodio, al final acabamos durmiendo muchas veces nuestras necesidades, como decíamos antes con lo de la adolescencia, del tema emocional, que muchas veces como hay tanta emoción, pues a lo mejor tendemos a hacer ciertas cosas como estar con el móvil, el scroll infinito, para dormitar esas emociones, y con el sexo pasa lo mismo. Estamos en una sociedad en la que hay mucho estrés, en la que tenemos muchas cosas que hace 100 años, 50, 200 no existía, y antes, antes y desde siempre primero van las necesidades fisiológicas, pero el sexo se pospone, hoy en día se pospone para poder atender otro tipo de áreas. Ni mejor ni peor, es donde nos movemos en la sociedad que tenemos hoy en día. Simplemente hay que saber dónde está y también entender que es un área importante de la vida, sea de la forma que sea y se desarrolle como se desarrolle. No es que sea bueno una cosa u otra, simplemente hay que hacerla consciente, ver cómo nos afecta y en el caso de que tengamos pareja, pues ver cómo le afecta a esa pareja, ¿no? Sí. Pues al hilo de lo que dices, Raquel, pienso que la sexualidad no solamente se vive en pareja, sino también la sexualidad contigo mismo, ¿no? Es muy importante alimentarla, ¿no? Cada día. Claro. Y la sexualidad, insisto, también entendiéndola como parte de la intimidad. Porque a mí me pasa muchas veces en consulta estar trabajando con un paciente a nivel individual, que no es necesariamente una temática de sexualidad, y que dijera, vamos a hacer una cosa, ¿qué tal el tener un momento íntimo contigo mismo? Insisto, no necesariamente ligado a la sexualidad, sino un momento en el que te lo dediques a ti, que haga algo por ti, para ti. Pues cuando hablamos de eso a nivel sexual, ¿por qué no normalizamos el tener esos momentos? Solo, en pareja,
Y esto no significa que luego no puedas tener un momento esporádico, porque apetezca, porque sea el momento, porque tengas tiempo. No, es que como ya lo tuvimos ayer, ¿sabes? Hoy ya me viene mal. No, pues si sale y estáis en disposición, pues estupendo. Pero eso no significa que no se pueda decir, oye, ¿qué tal si antes de irnos a comer los sábados o el momento que nos echamos la siesta o este día que estamos súper tranquilos en casa y antes de quedar con nadie y de hacer nada, porque no nos dejamos un ratito para nosotros primero y luego ya lo que tenga que venir, pero ese ratito para nosotros y ya ahí sé que se haga lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Y tenga que hacer. Pero íbamos a hablar de mito y al final nos hemos liado a decir un montón de cosas. Sí, pero así ha quedado bastante completito. Sí. Sí. Hemos resuelto, creo que Algunas dudas, preguntas, ¿no? Sí, de todas formas, pues como siempre decimos, si tenéis preguntas, nos podéis comentar. Sobre los problemas que más vemos en consulta, si queréis comentamos así brevemente, porque sí que es verdad que a la gente le interesa, sobre todo yo creo, el saber que lo que les pasa a ellos no les pasa solo a ellos, sino que les pasa a muchas más personas. Y lo que más vemos en consulta, y aparte estadísticamente suele ser así, en mujeres vemos que hay más deseo sexual hipoactivo, hay problemas de dolor, hoy en día se llama trastorno por dolor genitopélvico, en fin, cada cosa tiene su nombre. Y en el hombre vemos más las disfunciones eréctil y la eyaculación precoz. Son las cosas que más se ven en consulta, creo yo. Y luego estadísticamente así es, ¿no? Casi todo detrás, sobre todo cuando hablábamos del tema del hombre, viene en esa fase de la respuesta sexual, en ese momento de excitación es cuando empiezan a aparecer muchas veces pensamientos intrusivos, o en el antes, sobre no voy a llegar, se me va a bajar, no voy a poder, no voy a darle suficiente placer. Hay pensamientos que se están asociando a ese momento. Ese momento suele venir de situaciones anteriores en las que ha habido un momento en el que la erección se ha podido bajar. Y como los ataques de pánico, ¿no? Que son a veces recurrentes, pues se establece un poco esa asociación. Y cuando llega ese momento de sexualidad nuevo, aparece ese pensamiento, a veces más consciente, a veces menos, en el que centras totalmente tu atención en ese punto. Entonces vienen muchos hombres con disfunción eréctil. También hay que decir, y esto es así, que a veces también está provocado por enfermedades, por medicación, la iatrogenia medicamentosa, que no es que sea solamente un factor psicológico, es lo que más se ve en consulta, pero que primero hay que estudiar todos los factores, hay que personalizarlos a cada uno. Entonces, no porque veáis esto penséis, claro, es que eso es justamente lo que me está pasando. Sí, pero bueno, habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Esto es importante que lo vea un profesional, médico, sexólogo, psicólogo que pueda decirlo. Esto es cuanto a la disfunción eréctil, no sé si se ocurre... El tema del tiempo, ¿no? Que la gente que a lo mejor cree que he durado 10 minutos hasta llegar a la eyaculación y ya tengo disfunción eréctil. El tema de los tiempos creo que... bueno, a mí eso me ha pasado. Pero eso por lo de la eyaculación precoz. Sí, eso es verdad. Sí, bueno, le pasa a muchos hombres que a lo mejor vienen a consulta, se han autodiagnosticado con la idea de, bueno, cuando empiezo la penetración, a los 5 minutos eyaculo y claro, es que duró muy poco, tengo eyaculación precoz. Esto no es así, funciona por tiempo, funciona por estimulación. La eyaculación precoz requiere que haya muy poquita estimulación, a veces ninguna, en el entorno de la penetración o a veces que ni siquiera se haya penetrado. Entonces, muchas veces cuando además se inicia la penetración se viene de haber pasado bastante rato probablemente con caricias, con besos, con masturbación, en fin, con otras prácticas. Y parece como que solo se tiene en cuenta ese ratito, poco o mucho. Se le da el cronómetro. Se le da el cronómetro y es como, venga, desde ahora se cuenta. No, es que ha habido una excitación, ha habido una evolución, no lleva solo un ratito, pero claro, yo creo que aquí, por ejemplo, el no por ha hecho mucho daño, porque parece que duran eternidades siempre haciendo lo mismo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta gente, estas personas, para poder estar ahí, no solamente llevan un entrenamiento específico, sino que además pues incluso consumen ciertas sustancias o ciertas cosas para poder aguantarse
de esa forma. Así que no, por eso es importante que no se normalice. Así que si esto pasa, pues... De hecho, también se me está viniendo el que lo he escuchado en terapia, de que después de la eyaculación, sea eyaculación precoz, ¿no? Y que ya hemos dicho con diferencia, el que muchas veces en pareja, en terapia de pareja, menciona, pues él eyaculó y ahí se quedó. O sea, ella, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo, no llegó al orgasmo. Y le pregunto, ¿y ahí se acabó la relación sexual? Y nuevamente es como sí, baja, como que baja el Sí, telón. como que ya... Ya hay eyaculación, se baja el telón y terminamos. Yo ya ni siquiera a veces que contesten, sí, se te quedan como, a veces me pasa que se te quedan como mirando como claro. o sea, Como es obvio. Sí, una vez que ¿Para qué preguntas, ya se no? termina todo. De hecho, con esta Sí. pareja les dije, bueno, pero podéis seguir, ¿no? Es decir, podéis tener otras prácticas sexuales diferentes y seguir. Y vinieron después otra sesión y dicen, pues al final lo hicimos y se produjo ese periodo refractario en el que él pues retomó y volvió otra vez la penetración porque querían y ya está. Ujú. Y fue satisfactoria la relación sexual. o ya no solo por retomar otra penetración, sino que se hagan otra Otra práctica y que eso sea una continuación de otra forma de esa Otra relación. forma de disfrutar y por lo que decíamos también antes, que en este sentido de, por ejemplo, un hombre y una mujer, que muchas veces dicen, no, nos esperamos hasta la penetración, o no le ayuda a provocar un orgasmo, a que tenga un orgasmo, o yo no quiero tener un orgasmo porque me da pena que él no lo tenga. O él dice no, dice porque preferimos tenerlo los dos juntos. Y ojo, en preferencias cada uno hace lo que quiere. Pero físicamente, nosotras, y siempre les digo lo mismo a los pacientes, estamos preparadas para tener múltiples orgasmos. Entonces, otra cosa es que se tengan o no se tengan, que ahí se puede ver el qué, el por qué, el modo de estimulación, en fin, aquí entran muchísimas cosas. Pero pudiendo disfrutar, ¿por qué no hacerlo? Quiero decir, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿por qué no probar y por qué no explorar? Y explorar, efectivamente, la exploración. Ujú. Entonces, y eso va ligado a esa necesidad de que las cosas sean como tienen que ser, el tengo que. O sea, tiene que ser de esta forma, tengo que hacerla llegar. Y esa presión es lo que hace Ujú. que luego no pueda responder bien. O sea, que no pueda disfrutar y dedicarte ese tiempo. Sí, se trataría del momento, ¿no? De juego, de crearlo y explorar, disfrutar y listo, ¿no? Total. Al final Sí, yo creo que sí. lo que se ve en consulta en respuesta a todos esos mitos que hemos visto, se te cuenta en la mujer un poco más referido a ese deseo, ausencia de deseo, que vaya cambiando y tal, y en cuanto al rendimiento del hombre. Y al final viene a veces se puede reconducir o recuperar pues, con un conocimiento y con una normalización. Ujú. Y otras veces también pueden haber ¿no? aprendizaje o Y otras cosas más experiencia. emocionales o más... Las experiencias iniciales, yo creo que suelen marcar en alguna manera, ¿no? Luego lo que entendemos como sexo. Después. ¿O con qué ha relacionado el sexo? Lo que decías tú de esa asociación que haces Total. con la conducta del sexo. Sí, porque luego hablamos un poquito brevemente sobre el tema de la mujer. Pues ya nos hemos extendido un poquito, pero en relación a los problemas que suele presentar la mujer, como hemos dicho, el deseo es normalmente la demanda más frecuente, ¿vale? Y en el deseo hay que tener en cuenta que funcionamos de forma diferente y que hay múltiples factores que están influyendo. Simplemente es saber qué es lo que está influyendo, averiguarlo, ya sea con el profesional correcto, ginecológicamente, a nivel fisioterapéutico, a nivel sexológico, y poner en marcha, pues, si queremos trabajar sobre ello, cómo trabajar sobre ello. Eso es importante saber, que es que hay que individualizar. Y creo Que ya va tocando. que ya va tocando hacer un cierre. Es que es un tema muy interesante, muy denso. No sé, quizás hagamos una segunda parte. Dejarnos comentarios, dejarnos preguntas, dejarnos cosas, porque es verdad que bueno, que ahí creo que podríamos estar hablando 3 horas más tranquilamente. El vaginismo también. Nos dejamos muchas cosas Sí. en el camino y estoy segura de que vamos, que a lo mejor de otra cosa, ¿no? Pero de este tema hay preguntas.
Así que nada, bueno, os invitamos a que lo hagáis, puede ser por privado también. Y ya sabéis que intentamos responder al principio de cada episodio. Y bueno, pues muchas gracias, chicas. Como siempre, gracias a vosotros por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Un Café en 3 Sesiones. Hasta luego. Adiós.